Buen día, muchachos. Como ya saben, les saludo el profesor Henry Hacha y vamos a hacer hoy el indigenismo peruano. ¿Ya? Vamos a ver a grandes escritores como José María Arguedas, como el señor Ciro Alegría. Tú debes saber que ayer, ¿no? Eso creo que lo debes saber por las redes sociales. Ayer el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, aquel que produce las monedas, saca los billetes, sacaron unos nuevos billetes. ¿Quién me dice qué autores aparecen en estos nuevos billetes? La Boca Grande. Chabuca Granda, muy bien, amiga Daira. ¿Quién más? Aparece otro. Pedro Paulet. Muy bien, Daira, Pedro Paulet. Y va a aparecer en unos días un billete de 20 soles. En el billete de 20 soles actual, ¿quién aparece? Profesor, no sé, no conozco billetes, profe, soy pobre, profe. Te vas a conocer un billete de 20 soles. Vamos, ¿quién aparece en el billete de 20 soles? Porras Barrenechea. Y ahora va a aparecer uno de los escritores que vamos a ver hoy en día. Y que también hay nombre de avenidas, nombre de clubes deportivos, hasta universidad me parece que hay, institutos, el señor José María Arguedas. José María Arguedas es el máximo exponente de nuestro indigenismo. Ahí lo vamos a ver hoy. Vamos a seguir aceptando. Hay dos amiguitos, un momentito, por favor, que están esperando. Listo. Ya vamos a ver un poco de José María Arguedas y vamos a ver los puntos más importantes del indigenismo. Anota, por favor. Mira, vamos a darte una pequeña definición y luego vamos a ver algunas características. Me estaba olvidando. Chicos, cuando hablamos del indigenismo, antes de pasar a la definición, ¿de quién vamos a hablar? Si la corriente se llama indigenismo, ¿de quién vamos a hablar? De los indígenas. Muy bien, William, vamos a hablar de los indígenas. Profesor, ya no nos vamos a centrar en el vanguardismo, en la ciudad, como ha sido el posmodernismo. No, 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 no. Nos vamos a centrar, chicos, en provincia, nos vamos a centrar en el campo. ¿Y cómo surge, profesor, el indigenismo? Te explico más o menos cómo surgió en aquel tiempo. ¿Te acuerdas que estábamos en el vanguardismo de César Vallejo? ¿No es cierto? La preocupación era la ciudad. La preocupación era la ciudad, o escribir algo nuevo, revolucionario. Pero por ahí nuestro amigo José Carlos Mariátegui hizo una pregunta y que yo te la voy a pasar a ti. A ver si alguno me puede ayudar a responder esta pregunta. ¿Quiénes forman el verdadero Perú? ¿Qué etnias, o como tú le dices, qué razas, aunque está mal, que no somos animalitos, qué etnias conforman el verdadero Perú? José Carlos Mariátegui decía que el verdadero Perú está formado por criollos, por mestizos y por negros. Te traslado la pregunta, para cualquiera de ustedes que está ahí en clase. ¿Quiénes creen que conforman el Perú en cuestión de etnias? Kiara, Kiara, ¿quiénes crees que conforman el Perú? Vamos a preguntar a nuestro amigo Jaime. Jaime, ¿quiénes creen usted que conforman el verdadero Perú? ¿Qué etnias? ¿Mm? Un momentito, ¿ya? Vamos, díganme, ¿quiénes creen que conforman el verdadero Perú? Antes se creía que el Perú lo conformaban chinos, negros, indígenas y, y criollos. Y otro decía, el Perú lo conforman básicamente los mestizos. Y otros decían, no, los criollos, los mestizos y los negros. Y por ahí surge esta preocupación por el indígena. No, 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 no. El verdadero Perú está formado por indígenas. ¿No? De repente habrás escuchado esta frase que dice, no, todos somos cholos o todos somos serranos.
Bueno, también hay mezclas como alemana, también hay mezcla italiana que en el Perú, también hay mezcla, no sé, española, francesa, no solamente está la indígena, somos una mezcla, ¿ya? Pero nuestro tronco principal, de hecho, es el indígena. ¿Ya? Y es por eso que la gente empieza a preocuparse del indígena y lo toman como moda. Se vuelve una corriente, se vuelve una vertiente. Todo el mundo en el Perú, chicos, empieza a hablar del indígena. ¿Qué es el indígena? ¿Dónde vive el indígena? ¿Cómo vive el indígena? ¿Cómo habla el indígena o cómo piensa el indígena? Entonces, ya se había, eh, eh, así aparece el famoso indigenismo, ¿verdad? Ya había explotado el indigenismo. Entonces, como todos están hablando del indígena, vamos a apagar el micro, por favor. Vamos a apagar el micro. Como todos están hablando del indígena, eso también llega al lado de la literatura. Todos comienzan a escribir sobre el Profesor, indígena. profesor, Dígame, Hadumi dice que la acepte. ya, a ver, vamos a ver nuestra amiga Jarón. Ya está. Entonces, chicos, así aparece el indigenismo. ¿Ya? Vamos ahora a ver si la definición. ¿Ya? Bien. Vamos a pedirle a un alumnito o alumnita que nos lea, por favor, la definición. Vamos a pedirle a Camila. Camila Vargas. ¿Nos podría leer la definición, por favor? Y nuestra amiga Daira va a leer una de las características. A ver, Camilita, la definición. El indigenismo nace a inicios de 1940. Es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocéntricos en perjuicio de los pueblos indígenas. Podría considerarse como una vertiente del regionalismo. Camilita, tú solita. Si hablamos del indígena, del indigenismo, perdón, si vamos a hablar del indigenismo, ¿por quién nos vamos a empezar a preocupar? ¿Por quién empezamos a preocuparnos? Si la corriente es por el indígena, muy bien, vamos a preocuparnos por el indígena. Y pregunte para nuestra amiga Harumi. Harumi, ¿vamos a hablar bien o mal del indígena? Vamos a hablar bien. Muy bien, vamos a revalorar al indígena. Vamos a revalorar al indígena, gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, hay una revaloración de la cultura indígena. Creo que cuando hicimos literatura quechua te hablé algo de esto. Ahora en las universidades se enseña quechua. Tú quieres aprender quechua, tienes que pagar y es un poquito más caro que el italiano, está como el francés. Ahora te dan información en quechua en los celulares, te dan información en aymara, te dan información en lenguas selváticas, lenguas amazónicas. Hay radios donde solamente se habla en quechua. En Canal 7, por ejemplo, hay programas que son netamente en quechua. Hay noticieros en quechua. Y eso se llama revalorar nuestra cultura. Hoy en día va a aparecer José María Arguedas en el billete. Y Arguedas es como él lo dijo, yo soy un serrano, yo soy un cholo. Yo soy un indígena, decía Arguedas. Y mira, han pasado algunos 50 años o 60 años de su muerte y lo empezamos a valorar. Eso es bueno, ¿no? Y no hay que sentir vergüenza cuando alguno de tus familiares habla quechua. A ver, levante la manito. Levanta tu manito. Los abuelos, ustedes tienen abuelos que hablan quechua. Levante la mano quienes tienen abuelitos que hablan quechua. Ahí está, mi nuestro amigo Jaro, nuestra amiga Daira. Yo también, mi abuelita, bueno, que ya no está conmigo, se fue arriba. Fabricio. Claro, muy bien. Ahí está nuestra amiga Kianita. Y no hay que avergonzarnos de ello. Hay que ser revalorado, ¿no? Es muy lindo. Yo escribo poesía.
y me gustaría que una persona lea mi poesía en quechua, por ejemplo. ¿Cómo se escuchará un poema en quechua, no? Lindo, con su flauta de fondo y todo. Hay que revalorar nuestra cultura indígena, muchachos. ¿Ya? ¿Y cuándo nace, profesor? Como lo dijo Camilita, nace en 1940. 1940 aproximadamente nace el indigenismo. ¿Ok? Vamos con la característica. Dairo, por favor, ¿nos podría leer la primera característica? Profesor, está que se me sale la clase hace rato y no me carga la pantalla. Estoy mal de internet. Ya. Vamos entonces a decirle a nuestro amigo Rojas. Rojas, la primera característica, por favor. Revalora al indígena. Lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Lo que ya hemos mencionado. Muy bien. A ver, vamos a la segunda característica. Carvajal, lea la segunda característica, por favor. Carvajal, lea la característica, por favor, la segunda. Cochachín, lea la segunda característica, por favor. Propone al indígena como un ser real y no como un indio. Muy bien. Te explico esto. Lo que pasa que antes, al indígena, en las obras literarias, se los trataba como un indio. ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entre un indio y un indígena? Lo que pasa es que el indio no existe. El indígena sí. ¿Cómo que el indio no existe, por favor? Explícame. A ver, yo te pregunto. El ejemplo más claro que yo pongo y con esto entienden todos. La paisana Jacinta. Carvajal, un favor, ¿podría quitar esa banderita, por favor? El rojo es muy intenso. Poco... ¿Qué? ¿Podría quitar la Profesor, banderita, por favor? Porque el rojo es muy intenso y sus amigos, como les decía, están con lentes y un poco puede incomodar ese color. A mí también me incomoda un ya poquito. le quito. Sí, sí, por favor. Ya, O si no, quitado. una escarapela chiquita o algo, ahí está. Eso está mejor. Entonces, les decía, ¿no? Te voy a poner un ejemplo entre la diferencia entre un indio y un indígena. Pregunta, la paisana Jacinta, todos hemos visto a la paisana Jacinta, conocemos cómo es la paisana Jacinta, sucia, ignorante, los dientes sucios, ¿no? Desconoce, ella piensa que los cerros son edificios, etcétera. Te pregunto, ¿la paisana Jacinta existe en la realidad? Sí, podría decir que sí, porque hay personas que están acostumbradas a la vida en un campo, y ver ciudades así en edificios grandes no es normal. Ya tenemos una respuesta de Carvajal. ¿Alguien más cree que la paisana Jacinta o gente como la paisana Jacinta existe? No, pues No, tiene que... no. Participa, no tengas miedo, participa. Montenegro nos dice que Sí, Alexander Espinosa dice que sí, pero eso sí existe. Lo que pasa, aquí hay un debate y hay un problema. La paisana Jacinta es un ser vamos a llamarlo así, ficcional. Una persona así no existe en la vida real. Nosotros ahí, la gente del campo, sí, pero vete al campo. La gente en el campo no es como la paisana Jacinta completamente ignorante, ¿no? Es una caricatura, la paisana Jacinta es una caricatura del indígena. Es más, si te vas a los pueblitos vas a encontrar que la gente utiliza zapatillas Nike, Adidas, ¿no? Y un momentito voy a traer la laptop. ¿Y por qué pasa eso, profesor? Sencillo, porque son personas al igual que nosotros, chicos. Sino que la gente piensa que como vive en el campo tiene que estar pasar con su yankee, tiene que estar con su pollito, tiene que estar toda sucia. Todos los indígenas ahí también son limpios y no son ignorantes como la paisana Jacinta. La paisana Jacinta es una caricatura, es una burla. ¿Por qué crees que la retiraron de la televisión? ¿Mm? La paisana Jacinta es un indio. No existe, está en nuestra mente, como los europeos. Los europeos piensan que nosotros los peruanos andamos
con taparrabos, vivimos con nuestra lanza y estamos viviendo en cavernas. Así nos ven los europeos. ¿Mm? Pues es un imaginario, eso no existe. Igual, el indio, la idea de indio está en nuestras cabezas, eso no existe, ¿no? En cambio, el indígena sí. El término indígena, ese sí existe y ese vas a encontrar en provincia. En provincia vas a encontrar un indígena que se levanta a las 5 de la mañana, que trabaja la tierra, ¿no es cierto? Ese es el indígena, esa es la diferencia. ¿Ya? Vamos a mencionar las otras características rápidamente. A ver, un momentito. No sé qué pasó. Fue todo un momentito. ¿Ya está? A ver. Vamos con la tercera característica. Se cumple la relación personaje indígena-espacio. Es decir, escucha, el indígena, ¿dónde vive, chicos? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo. En el campo, por eso la respuesta es más que obvia. Muy bien, por eso todas las obras literarias van a mostrarte al indígena en el campo. Si tú lees una obra donde el indígena esté en la ciudad, esa obra no es considerada indigenista. Para que la obra sea considerada indigenista, el personaje principal tiene que ser un indígena y ese indígena tiene que estar en un espacio, es decir, en el campo. ¿Ah? Siguiente. Dice, se manifiestan los problemas del indígena. Hay muchos problemas del indígena, chicos. Uno de ellos es, por ejemplo, el problema de la tierra. Apunta eso si puedes, por favor. Uno de los grandes problemas del indígena es el problema de la tierra. ¿Por qué, profesor? Porque el indígena durante mucho tiempo, en los años 40, en los años 50, chicos, el indígena no tenía tierras. El indígena vivía en la casa del patrón. Las tierras eran del patrón, ¿eh? Las tierras del patrón eran como de aquí. Ah, escucha bien. Eran como, bueno, tú estás en Villa El Salvador. Eran como unas 30, 40 cuadras. Cada patrón tenía esa cantidad de tierra. 30, 40 cuadras. Uf, grandote, profe, sí. Y ahí trabajaba el indígena. Trabajaba para el patrón. ¿No? Pero profesor, ¿esas tierras no eran antes de los incas? Sí, antes eran de los incas. Pero vinieron los españoles y se apropiaron de ello. Y los hijos de los españoles, llamados criollos, se hicieron cargo de esas tierras. Y con el paso del tiempo hicieron esclavos o casi esclavos a los indígenas. 1940 era casi una esclavitud. El indígena decía, trabajo todo el día como si esto fuera mío, pero las tierras no son mías, son del patrón. ¿Mm? Imagínate, el problema de la tierra. Bien, chicos, hasta ahí las características y la definición. ¿Alguna preguntita? No. ¿Todo claro, Clarín? Pregunten porque viene la práctica y ahí sí no va a haber preguntitas, tú ya sabes. Ya, muy bien. A ver, tenemos una práctica luego, como ya sabes. Yo te voy a poner, ¿te parece un punto más? Ya voy a anotar el nombre. ¿Quién me enseña su cuaderno y su lapicerita? A ver, quiero ver quién está haciendo apuntes. Muestra la cámara y te vas a ganar un punto. Ya voy a anotarlo. Yo lo hago con lápiz. Ya, Profesor, yo lo hago en documento. pero enséñale a la cámara porque si no, ahí está nuestro amigo Rojas. Yo lo A hago ver, ¿Sí? documento. acá está. Espinosa. Muy bien, Camilita. Camilita lo hace igual que el PPT, ¿no? Muy bien, Debra. Muñoz. ¿Quién más? A ver, Profesor, yo lo hago Haruni. documento, luego lo imprimo de ahí para que Haruni. William Lluvia. Ya la gente está trayendo ya cualquier cosa, ¿no? Ya estoy viendo que está... Y mire, Cochachita está trayendo un cuaderno y dice Historia del Perú. No es posible. Cochachín, no te pases. Ya, muy bien, chicos, ya los he anotado. yo hago documento. No, la idea es, como les dije siempre,
un cuadernito y un lápiz. Y eso lo llevo repitiendo desde marzo, todas las clases. ¿Ya? Amigo Patrick, un favorcito lo que le pedí a Carvajal. Ese color rojo es un poquito fuerte, si lo podría cambiar por otra imagen. Mira, Carvajal lo ha cambiado por Machu Picchu. Ahí está, bueno, ya depende usted si pone su sala, ¿no? Bien, entonces ya que no hay preguntas, vamos a seguir. El contexto. Es decir, ¿qué está pasando en 1940, 1950 en el Perú? ¿Da? El contexto, a ver, dice. Impulso de la economía capitalista en Latinoamérica. El capitalismo que hoy en día tú conoces, el capitalismo comienza a crecer, chicos. El capitalismo de Estados Unidos comienza a crecer y a embaucarnos a todos. Siguiente, dice, alzamiento y rebeliones indígenas. 1940-45, los indígenas empiezan a rebelarse contra los patrones y le dicen, no, ya no voy a trabajar tantas horas, patrón, lo siento. Y algunos incluso comienzan a venir a la capital. Es la primera migración que se da. 1950, los indígenas migran a la capital. ¿Ah? Migran a la capital, primero porque ya hay carreteras y segundo porque quieren una mejor vida. Y es así como se forman las famosas barriadas, que más adelante vamos a ver. Dice, opresión de los indígenas y resurgimiento de las viejas instituciones coloniales. O sea, los indígenas se levantan, pero el patrón los aplasta con más fuerza. Y le dice, no, tú vas a ser, ¿no? Tú vas a ser casi un esclavo mío, vas a trabajar en mis tierras. Y al indígena no le queda de otra. Una preguntita para todos ustedes, muchachos. Le puedes preguntar a tu mamita si está por ahí. ¿Cuánto está el kilo de papa? A tu papá le puedes preguntar. A tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. ¿Cuánto está el kilo de papa? No sé, profe. No saben esto. Pues es que yo no cocino, profe. Por cocinar, yo tengo una señora que contrato para cocinar, profesor. ¿Qué le pasa? ¿No saben cuánto está un kilo de papa? Son 50, son 70. ¿Quién habló? No le escuché. Es un fantasma. ¿Quién habló? No le escuché. ¿No son $3? No sé, profe, ¿cuándo estará? 2.50. El kilo está más o menos dependiendo de qué tipo, pero en promedio está un sol 50. El kilo. Pero ¿sabes a cuánto lo venden los indígenas? Porque ellos son los que producen la tierra. Ellos lo venden a 30 céntimos. Profe, el kilo de papa, profe, entonces no voy. ¿Y por qué sube tanto, profe? Es que pasa de mano en mano, ¿no? Se tiene que traer de provincia, llega pues a un lugar, llega a la parada, de la parada tienen que traerlo a los mercados, y para que haya ganancia, la gente le pone un precio adicional. Pero mira, el indígena lo vende a 20, 30 céntimos. ¿Cuánto gana, hijo? Poquísimo. ¿No? Por eso el día del campesino siempre se tiene que celebrar. Y no solo ese día, que es el 24 de junio, siempre. Gracias a esos señores nosotros tenemos la comida que tenemos. ¿No? Siguiente. Dictaduras de Leguía, Sánchez Cerro y Benavides. Por aquel tiempo estaban gobernando estos señores, ¿no? Leguía, Sánchez Cerro, que va a implantar el tercer militarismo, y Benavides, que va a llegar luego. ¿Ah? Organización e impulso de las organizaciones de obreros. Empiezan, como te dije, a levantarse los obreros, ¿no? Y una voz de ello era José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui estaba impulsando el gobierno de izquierda. Tenemos a nuestro amigo José María Arguedas. En la siguiente clase, ¿ah? Vamos a hablar de José María Arguedas. Te vas a enamorar del señor Arguedas. Vas a querer leer todos sus libros. Arguedas te cambia la vida. A mí me cambió la vida. Yo había leído otros libros de otros autores, pero cuando leí Arguedas tienes una visión diferente del Perú. Miras el Perú con otros ojos. Léete al menos cuentitos de Arguedas, que te voy a mencionar en la siguiente clase y vas a quedar pasmado. Muy, muy buen escritor el señor José María Arguedas. Bien, chicos, ya hemos visto el contexto, o sea, todo esto se está dando por aquel tiempo.
Ya hemos visto la definición, características. Mire, estos son los representantes. En un momento vamos al break. ¿Ya? Dame un par de minutitos. Mira, José María Arguedas. Estos son los representantes. Por un lado vamos a tener a este señor que tú ves al lado izquierdo. Este se llama José María Arguedas, que se suicidó, hijo. Se metió un balazo en su trabajo. Intentó matarse muchas veces. Y él incluso en su libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, habla de cómo quería matarse. ¿Por qué crees que aparece en los billetes? O que va a aparecer en los billetes. Porque es un escritor enorme. Tan igual que nuestro amigo Mario Vargas Llosa. Luego tenemos a otro señor que es alumno de César Vallejo. Ciro Alegría Bazán, con su obra El mundo es ancho y ajeno, que vamos a ver también en la siguiente clase. Y el día de hoy nosotros vamos a ver a este señor, Enrique López Albújar, de Cuentos Andinos. Porque el indigenismo lo voy a dividir en 2 o 3 clases. Es extenso y es muy bueno. ¿Ya? Enrique López Albújar. Anote esos 3, por favor. José María Arguedas, Ciro Alegría Bazán, y el que inicia el indigenismo, Enrique López Albújar. ¿Ya? Él es el iniciador. Mira, aquí tenemos las zonas del indigenismo. ¿Cómo zonas? O sea, el indigenismo, y como tú ya sabes por geografía, el Perú tiene toda una sierra, ¿no? El Perú tiene toda una sierra. Mira, ¿quién lideró el indigenismo en la Sierra del Norte? Ciro Alegría. Ahí está. Ciro Alegría. Profesor, ¿y quién lideró el indigenismo en el centro? Y Pasco. Perdón, Junín. Manuel Escorza. ¿Y quién lideró el indigenismo, profesor, en el sur? Mi amigo José María Arguedas, el más grande representante del indigenismo en el Perú. José María Arguedas. ¿Está? Anótalo, por favor. ¿Quién desarrolló el indigenismo en el norte? Alegría. En el centro, Escorza. En el sur, José María Arguedas. Y ya sabes, estos son los representantes. Hoy día vamos a ver un poquito de Enrique López Albújar. ¿Ah? Bien, chicos y chicas, vamos a ir a tomar nuestro desayuno. 10 minutitos para que le metas algo a la barriguita. Bien, chicos, nos vemos en unos minutazos, ¿ok? Nos vemos.